Muy buenas noches, muchas gracias eh, a quien estaba observando esta grabación. Yo soy el docente Andrés Ricardo Riveros. Hoy es martes 8 de julio de 2025. Lamentablemente ningún estudiante se ha conectado aún a esta segunda web conferencia del curso Gerencia Financiera del periodo 803 de 2025. Y pues yo voy a proceder a leer las diapositivas que elaboré para ellos, pero pues ellos no se encuentran ninguno presente. Son dos estudiantes los que están matriculados en este curso. Y bueno, voy a proceder a explicar la temática de la fase número 3. El tema específicamente es gestión del capital de trabajo, las funciones del Departamento de Tesorería, el modelo de estimación del flujo de caja, denominado modelo Bumol-Tobin, y la política de crédito y de cobro. Bueno, voy entonces a proceder a compartir pantalla. Y voy a ampliar el tamaño de la presentación. Ok, espero que aquí se esté observando. Perfecto. Ahí está, pues, como ustedes pueden observar, la temática que vamos a ver en esta sesión: gestión de capital de trabajo, departamento de tesorería, modelo Moltovin, política de crédito y de cobro. Bueno, vamos a iniciar con la definición de capital de trabajo y luego el de fondo de maniobra. El capital de trabajo es el recurso con el que cuenta la empresa para realizar sus operaciones productivas y que le permite cumplir con su ciclo operativo. Dicho capital de trabajo está conformado por un componente transitorio temporal y un componente permanente. ¿Sí? Dos partes, uno transitorio temporal y uno permanente. También se define como el monto de activo circulante, o sea, a corto plazo, que ha sido provisto por los acreedores a largo plazo y por los accionistas. O sea, que no ha sido suministrado por los acreedores a corto plazo, es a largo plazo. Las necesidades transitorias de capital de trabajo se financian por lo general con pasivos circulantes, o sea, pasivos de corto plazo, y se determina mediante la suma de tres cuentas del balance, ¿sí? O del estado de situación financiera, que son la cuenta de efectivo o caja, la cuenta de cuentas por cobrar, ¿sí? Cuentas por cobrar a los clientes, y la cuenta de inventario, inventario de producto terminado, claro está. Mientras que las necesidades permanentes se financian con margen de maniobra. ¿Mm? Y se determina de la siguiente forma, con la siguiente fórmula. FM, ¿sí? Que es las iniciales de fondo de maniobra, ¿sí? O margen de maniobra, que es lo mismo, es igual a capitales permanentes. Esos capitales permanentes corresponden específicamente a dos cuentas del estado de situación financiera, recursos propios, que es el mismo patrimonio, patrimonio neto de la empresa, más pasivos a largo plazo. ¿Sí? Esos, esa sumatoria corresponde a capitales permanentes. Y ese monto de capital permanente, cuando le restamos el, el, de, el valor de los activos fijos, entonces ese excedente que es el fondo de maniobra, lo podemos destinar para costear lo que llamamos el componente permanente, ¿sí? De capital de trabajo. ¿Por qué se presenta esta diferenciación, cierto, entre temporal y permanente? Porque durante la operación diaria de la empresa se están recuperando recursos, ¿sí? Que le permiten a la empresa cubrir necesidades transitorias o normales, como por ejemplo para pagar la nómina, los seguros en los que, digamos, la empresa tiene que adquirir por si ha ocurrido algún tipo de desastre, alguna calamidad, algún tipo de terremoto, incendio, etcétera. Lo que es el alquiler, ¿sí? De ese espacio, ese lugar, de esa oficina, etcétera. Compra insumos, de inventarios, etcétera. Sin embargo, durante la operación diaria también se presentan variaciones en el nivel de actividad y en la duración de ese ciclo operativo que requiere de capital de trabajo permanente, ¿sí? O margen de maniobra para poder financiarse. Y dicho monto, ¿sí? Dicho valor se calcula así.
que es exactamente lo que acabé de mencionar ahí en fondo de maniobra. El patrimonio neto más el pasivo a largo plazo, que eso se denomina capitales permanentes, que suman esas dos, menos el valor de activo fijo. Es decir, parte de los capitales permanentes que no está absorbido o no está siendo absorbido por la financiación del activo fijo, lo puedo destinar para, pues, eh, este, podemos llamarlo mm, este componente o este capital de trabajo de naturaleza permanente. ¿Ok? De naturaleza permanente. ¿Por qué? Porque el capital de trabajo de naturaleza temporal, pues sí se puede cubrir con los activos corrientes, ¿sí? Con los activos corrientes. Bueno. Dichos capitales permanentes asumen características similares a las de un capital inmovilizado, ¿sí? Entendiéndose que la empresa no podrá reducirlo porque afectaría sus niveles previstos de operaciones, debiéndose advertir que el capital de trabajo permanente, a diferencia del denominado capital inmovilizado, ¿sí? O sea, máquinas o equipos, cambia constantemente de contenido durante el intervalo del ciclo operativo, mientras que la inversión en bienes de capital se refiere al mismo bien a través del tiempo. En cambio, el capital de trabajo permanente se expresa una vez en efectivo e inmediatamente después en mercancías o bienes, luego en cuentas por cobrar y nuevamente en efectivo. Es necesario determinar el apropiado tamaño de la inversión en capital de trabajo para que no afecte la rentabilidad, dado que su calculada administración es clave para este propósito. Uno de los parámetros lo constituye el tiempo de duración del ciclo operativo, como determinante en la rotación. El capital de trabajo le permite a la empresa llevar a cabo su ciclo operativo, lo que significa la transformación de su efectivo, o sea, dinero, en mercadería o bienes, y a estos convertirse nuevamente en efectivo, o sea, dinero, constituyéndose así el ciclo dinero, mercadería, dinero, y por tanto la duración del capital de trabajo. Entendemos en consecuencia por ciclo operativo el tiempo de duración en que una unidad de dinero demora en transformarse nuevamente en dinero. Es de esperar que en una empresa que elabora y vende su producción tenga un ciclo operativo más largo que una empresa comercial, ya que aquella requiere etapas que no son componentes del ciclo operativo de esta, como almacén de materias primas y producción. La distinta duración del ciclo dinero, mercadería, dinero no significa que las empresas industriales requieran siempre mayor capital de trabajo que las empresas comerciales, pero es lo usual, porque la magnitud del capital de trabajo requerido pues depende también de otras variables. ¿Mm? Puede ser que unas sean más eficientes que otras, ¿sí? O que simplemente su operación, pues, aunque es industrial, se puede hacer en tiempos muy, 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 muy cortos, ¿sí? Como sucede muchas veces allá en el sudeste asiático, ¿sí? Que fabrican en volúmenes muy, 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 muy elevados y por tanto logran lo que llamamos economías de escala, ¿sí? Bueno, dentro de un mismo ramo de actividades, la mayor o menor demora que se tenga en cada etapa hará que el ciclo total sea mayor o menor en cuanto a su duración en tiempo requerido para concluir. Y en consecuencia, mayor o menor será la necesidad de capital de trabajo a aplicar. El capital de trabajo es una medida del grado en el que la empresa está protegida contra los problemas de liquidez. Es muy difícil intentar manejar activamente una diferencia neta entre los activos y los pasivos corrientes, en particular cuando esa diferencia cambia de manera continua. Los activos corrientes de una empresa de manufactura pues, típica explican más de la mitad del total de activos, mientras que para las compañías comercializadoras pequeñas, los pasivos corrientes suelen ser la principal fuente de financiación externa. Estas empresas no tienen acceso a mercados de capital a largo plazo, como no sea pues adquirir una hipoteca sobre pues un bien inmueble. La administración del efectivo, también los valores comerciales o los títulos valores, ¿cierto? Por ejemplo, acciones o fondos cotizados en bolsa, ¿cierto? Así como cuentas por cobrar
obligaciones contraídas y otros medios de financiamiento a corto plazo, pues son responsabilidad directa del director financiero. La administración del capital de trabajo es importante por el efecto de las decisiones de capital de trabajo sobre el riesgo, también sobre el rendimiento y el precio de las acciones de la compañía. Existen dos decisiones clave en la administración del capital de trabajo. Primero, pues una decisión clave tiene que ver con la búsqueda de ese nivel óptimo de inversión en activos corrientes. Y segundo, una mezcla apropiada de financiación a corto y a largo plazo para apoyar esa inversión en activos corrientes. La administración del capital del trabajo implica mantener un equilibrio entre la composición de activos y pasivos corrientes, teniendo en cuenta primero la rentabilidad, definida como la capacidad que tienen los activos para generar ingresos mayores. Segundo, la liquidez, entendida como el grado de convertibilidad de los activos en efectivo. Tercero, el riesgo de insolvencia técnica, establecido como la probabilidad de que una empresa no pueda cumplir con el pago de sus obligaciones en el corto plazo. Bueno, ahora vamos a ver con más detenimiento esta figura número 1 que se encuentra a mano derecha. Ojo, aun cuando las tasas de interés a corto plazo sean más altas, es pues algo común, ¿cierto? Es probable que la situación solo sea temporal, ¿sí? En un periodo largo, esperaríamos pagar más en costos de intereses, ¿sí? Con deuda a largo plazo, que en los préstamos a corto plazo. ¿Por qué? Pues por el periodo de tiempo. Digamos, influyen dos elementos, el monto o el valor de la tasa de interés y el plazo de tiempo pactado. Entonces, si fuera igual la tasa de interés en el corto plazo y el largo plazo, muy seguramente pagaremos más intereses con la deuda que es a largo plazo, pues porque obviamente se están generando más intereses porque hay un mayor plazo, ¿sí? Para pagar. Y bueno, eso tiene su razón de ser, ¿no? Bueno, en un periodo largo esperaríamos pagar más en costos de interés con deuda a largo plazo que en los préstamos a corto plazo, los cuales cambian continuamente por refinanciamiento, ¿sí? Al vencimiento. El uso de deuda a corto plazo en vez de deuda a largo plazo es probable que dé como resultado ganancias más altas, ¿sí? Porque la deuda se pagará durante los periodos en que no se necesita. ¿Okay? Muchas veces las empresas cuando digamos su operación no está generando suficientes recursos para cubrir o para pagar, ¿sí? Su operación, muchas pymes lo que recurren es a pedir préstamos a corto plazo. Y eso es realmente un problema grave, serio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la empresa no está generando su operación ningún tipo de recurso, ¿sí? De beneficio. Entonces lo que va a pasar con toda seguridad es que va aumentando y aumentando ese requerimiento de capital de trabajo que es financiado con deuda, es decir, que la empresa se va a sobreendeudar y va a llegar un momento en que no va a poder pagar la cuota y mucho menos devolver el capital, ¿sí? Y como es una empresa que posiblemente está en crecimiento, que todavía posiblemente está empezando, no está ampliamente conocido por todos los bancos, pues hay un riesgo de que los bancos, al verlo así asumido en ese nivel de deuda tan elevado, pues no le presten recursos, simplemente tiene que dejar de operar porque no puede cubrir sus gastos de operación. ¿Ok? Bueno. Los supuestos de mantener un nivel bajo de activos corrientes y una proporción alta de pasivos corrientes, que es lo que acabo de mencionar, da como resultado un nivel bajo o incluso negativo de maniobra. Ojo, sin embargo, compensando la rentabilidad de esta estrategia, tenemos un mayor riesgo para la empresa, ¿sí? Aquí riesgo significa peligro de que la empresa no tenga suficientes activos corrientes para poder pagar sus deudas, ¿sí? En efectivo y apoyar los niveles apropiados de ventas, es decir, quedarse sin inventario. Ese es un riesgo, ¿sí? Pero también quiero mencionar lo siguiente. Una empresa, como por ejemplo de grandes superficies, pongamos ejemplos, Jumbo, Al Costo, Éxito, ¿sí? Ellos, este tipo de empresas, realmente no necesitan, o por lo general no necesitan eh, capital de trabajo o fondo de maniobra, ¿sí? Para poder costear o pagar ese,
ese capital de trabajo de componente permanente. ¿Por qué? Porque como son empresas que, que te están vendiendo todo, digamos, le están pagando a los clientes en cash, en efectivo, ya sea que lo hagan en billetes o que lo hagan con una tarjeta de crédito, el dinero le entra enseguida, tan pronto entrega los productos la grande superficie, recibe ese pago y ese efectivo que está generando su propia operación le sirve, ¿sí? Para financiar, por ejemplo, el pago de nómina, el pago de proveedores, los seguros, los alquileres, etcétera, etcétera. Sí, o sea que es una empresa que genera mucho, mucho efectivo, porque simplemente lo que hizo fue ofrecer un inventario, ¿sí? Una comercializadora, y enseguida venderlo y obtener un margen de ganancia que por lo general este tipo de empresas ganan es por volumen, ¿sí? O sea, el margen de ganancia es bajito para cada uno de los productos, pero como es una gran cantidad de productos los que comercializan, pues eso viene representando una gran suma de dinero, ¿sí? Bueno, y les estaba comentando que para este caso de empresas es bastante común que el fondo de maniobra sea negativo, ¿sí? Negativo. Y no es que la empresa esté o tenga unos pasivos a corto plazo muy elevados con respecto a los activos corrientes, no. Lo que sucede es que el crédito que le otorgan los proveedores a la empresa le permiten, ¿sí? Eso puede ser 30 días, 60 días o bueno, lo que sea. Ese préstamo, perdón, ese crédito, esos días de crédito que le otorgan los proveedores, ¿qué es qué? ¿O por qué se llama de esa forma? Porque es que los proveedores le entregan los insumos a la empresa y él inmediatamente no le paga, sino que espera 30 o 60 días para pagarle esos insumos que ya le había entregado anteriormente su proveedor. Entonces, durante esos 30 o 60 días, pues los aprovecha muchísimo la empresa porque está generando mayor riqueza para la empresa, ¿sí? Y pues está utilizando esos recursos que debería haber entregado en forma inmediata por la compra a su proveedor, ¿sí? Está aprovechando ese crédito, esos recursos que debía haber entregado y que no los entregó, pues porque obviamente el proveedor se los otorgó y eso le permite entonces costear toda la operación, generar un superávit, ¿sí? De recursos e incluso muchas veces ese excedente, ese superávit de recursos puede destinarse para, por ejemplo, una reserva para comprar o cambiar la maquinaria o cambiar la tecnología en la empresa, etcétera, etcétera. Al determinar la cantidad adecuada de activos corrientes, la administración debe considerar la compensación entre la rentabilidad y el riesgo. Para ilustrar esta compensación, suponga que con los activos fijos, ¿cierto? Una empresa puede generar hasta 50,000 unidades de producción al año. Es esto que tenemos acá, ¿no? En esta gráfica, 50,000 unidades de producción al año. La producción es continua durante el ciclo contable, donde existe un nivel particular de producción. Para cada nivel de producción, la empresa puede tener varios niveles diferentes de activos corrientes. ¿Mm? Suponga que existen tres políticas, esas que vemos allí en rojo, verde y azul. Existen tres políticas alternativas de activos corrientes. La relación entre la producción, ¿sí? Que es la que tenemos en el eje de las X, ¿sí? En unidades, producción en unidades, y el nivel de activos corrientes, ¿sí? Que es eso que tenemos aquí en la Y, dice ahí nivel de activo, de paréntesis el símbolo de pesos, ¿cierto? Y el nivel de activos corrientes para estas alternativas, pues está aquí en esta figurita representada, ¿sí? Bueno, vemos aquí que hay producción de 25,000 unidades y de 50,000 unidades, ¿sí? Bueno, ay, perdón. Si podemos reducir la inversión de la empresa en activos corrientes al tiempo que podemos apoyar de manera adecuada la producción y las ventas, pues el RS, ay, no, perdón, este yo no lo había leído, qué pena con ustedes. Se puede apreciar que cuanto mayor es la producción, aquí en esta gráfica, ¿sí? Cuanto mayor es esta producción, que aquí es de 50,000, ¿sí? Más grande la necesidad de inversión en activos corrientes para apoyar esa producción y las ventas. Sin embargo, la relación no es lineal, ¿sí?
O sea, si este aumenta 10%, el otro no va a aumentar 10%. ¿Sí? Los activos corrientes aumentan a una tasa decreciente con la producción. Esta relación se basa en la noción de que se requiere una inversión proporcional más grande en activos corrientes cuando solo se producen unas cuantas unidades de las que se producen después, cuando la empresa puede usar sus activos corrientes de manera pues, más eficiente. Si igualamos la liquidez con la conservación, podemos afirmar que la política A, esta que tenemos aquí en color rojo, política A, es la más conservadora de las tres alternativas. En todos los niveles de producción, ¿sí? La política A, que es la que tenemos acá, la de color rojo, la política A, suministra más activos corrientes que las otras dos. Mírenlo ahí. ¿Sí? Está más alto. O sea que tiene un mayor monto de ¿qué? De nivel de activo. A un nivel mayor de activos corrientes, mayor es la liquidez de la empresa. Claro. Porque si tiene más activos corrientes y resulta que entre los activos corrientes están los activos más líquidos, ¿sí? Pues es obviamente bastante coherente. La política A se considera la preparación de la compañía para casi cualquier necesidad concebible de activos corrientes. O sea, es el equivalente financiero de usar cinturón y tirantes. ¿Ok? Bueno, ahora bien, la política C, que la vemos aquí en esta gráfica, que es la azul, la que está más abajo, es la de menor liquidez y se puede etiquetar como agresiva. Esta política austera requiere niveles bajos de efectivo y valores comerciales, cuentas por cobrar e inventarios. Debemos recordar que por cada nivel de producción hay un nivel mínimo de activos corrientes que la empresa necesita solo para subsistir. Existe un límite para qué tan austera puede ser una empresa. Ahora podemos resumir las categorías de las políticas alternativas de capital de trabajo con respecto a la liquidez de la siguiente forma. Entonces, analizando o considerando liquidez, ¿cierto? Pues podemos observar que la política A, con la política A, la liquidez es muy alta, mientras que en la política C, la liquidez es muy baja. Y un intermedio entre esa política A y la política C es la política B, ¿sí? Entre esos dos, donde la liquidez es muy alta y la liquidez es muy baja. Si bien la política A claramente ofrece la mayor liquidez, ¿cómo se clasifican las tres alternativas cuando dirigimos nuestra atención a la rentabilidad esperada? Para contestar esa pregunta necesitamos reformular la ecuación de qué? De rendimiento sobre la inversión, que es lo que conocemos como RSI, de esta forma. Entonces, utilidad neta dividido activos totales, ¿sí? Que eso es igual a la utilidad neta, pues sigue siendo la utilidad neta. Pero los activos totales corresponden a la sumatoria de efectivo, más cuentas por cobrar, más inventario, más activos fijos. ¿Ok? La parte de corto plazo que está entre paréntesis y la de largo plazo, pues que está afuera. De la ecuación anterior se observa que al disminuir las cantidades de activos corrientes, como por ejemplo un cambio de la política A, que no debería estar en rojo, hacia la política C, que está en azul, aumentará la rentabilidad potencial. Si podemos reducir la inversión de la empresa en activos corrientes, al tiempo que podemos apoyar de manera adecuada la producción y las ventas, pues el RSI, que es el rendimiento sobre la inversión, aumentará. Los niveles bajos de efectivo, de cuentas por cobrar e inventarios reducirán el denominador en la ecuación, claro, porque eso es lo que está disminuyendo. Eso es por lo que está dividido, ¿no? Por lo que está dividido. Bueno. La utilidad neta, es decir, el numerador, en esencia permanecerá igual o tal vez aumente. Así la política C, la azul, la de más abajo, ofrece la rentabilidad potencial más alta, según la mide el RSI, rendimiento sobre la inversión, ¿cierto? No obstante, un movimiento de la política A, que es la que está más arriba, hacia la política C, que es la que está más abajo, me refiero a ese arriba o abajo aquí en la gráfica, ¿sí? Como lo vemos allí. Vuelvo y repito, un movimiento de la política A hacia la política C da como resultado otros efectos, además de una mayor rentabilidad.
Disminuir el efectivo reduce la capacidad de la empresa de cumplir sus obligaciones financieras conforme se vencen. Disminuir las cuentas por cobrar, adoptando términos de crédito y una política de refuerzo más estricto, pues puede tener el resultado de perder algunos clientes y ventas. Ahora, disminuir el inventario también puede llevar a ventas perdidas por faltantes de productos. Por consiguiente, políticas de capital de trabajo más agresivas conducen a un mayor riesgo. Es claro que la política C, la que está ya más abajo, es la política de capital de trabajo más riesgosa. También es una política que otorga más importancia a la rentabilidad que a la liquidez. En resumen, podemos hacer las siguientes generalizaciones. Primero, con la política A la liquidez es muy alta, ¿sí? Y en la política C es muy baja. La rentabilidad, pues, es muy alta en la política C, muy baja en la política A, e intermedio está pues la política B, y en la y respecto al riesgo, ¿sí? El elemento riesgo, pues la política C es la que tiene mayor riesgo, mientras que la política A es la que tiene pues, menor riesgo. Es interesante ver que nuestro análisis de las políticas de capital de trabajo acaba de ilustrar los dos principios básicos en finanzas. Primero, la rentabilidad y la liquidez varían inversamente una con respecto a la otra. Observe que para nuestras tres políticas alternativas de capital de trabajo, las categorías de liquidez son el opuesto exacto a las de la rentabilidad. El aumento en la liquidez en general viene a costa de una reducción en la rentabilidad. Y segundo, la rentabilidad se mueve junto con el riesgo. Esto es, existe una compensación entre el riesgo y el rendimiento. Al buscar una rentabilidad más alta, debemos esperar mayores riesgos. Observe cómo las categorías de rentabilidad y riesgo para nuestras políticas son idénticas. Puede decirse que el riesgo y el rendimiento caminan de la mano. Ahora veamos el departamento de tesorería. El departamento de tesorería es responsable de la liquidez de una empresa. La tesorería proporciona a las empresas de cualquier sector y ámbito geográfico la eficiencia necesaria y las claves en la estrategia de estabilidad y crecimiento de cualquier negocio. Aporta visibilidad de liquidez, control y optimización de los flujos de efectivo, control de los riesgos financieros y seguridad en la ejecución de procesos de pago y cobro. El tesorero debe monitorear los flujos de efectivo, ¿cierto?, actuales y proyectados y las necesidades especiales de financiamiento y usar esta información para invertir correctamente los fondos excedentes, así como estar preparado para préstamos adicionales o aumentos de capital. El Departamento de Tesorería también debe salvaguardar los activos existentes, lo que exige la inversión prudente de fondos al tiempo que protege contra pérdidas excesivas en las tasas de interés y las posiciones en divisas. El tesorero, ¿cierto?, debe monitorar los procesos internos y las decisiones que que causan cambios en el capital de trabajo y la rentabilidad al mismo tiempo que mantiene relaciones clave con inversionistas y prestamistas. La responsabilidad del tesorero involucra en las siguientes áreas. Primero, provisión de caja. El personal de contabilidad generalmente maneja la recepción y el desembolso en efectivo, pero el personal de esta tesorería necesita compilar esta información de todas las subsidiarias en pronósticos de efectivo a corto y largo plazo. Estos pronósticos son necesarios para fines de inversión, por lo que el personal de tesorería pues, puede planificar el uso de vehículos de inversión que tengan la duración correcta para igualar las salidas de efectivo programadas. Bueno, el departamento de tesorería, el personal también utiliza los pronósticos para determinar cuándo se necesita más efectivo, de modo que pueda planificar la adquisición de fondos mediante el uso de deuda o capital. La provisión de efectivo también es necesaria para determinar el nivel de moneda que utiliza el personal de tesorería para planificar sus operaciones de cobertura. Segundo, trabajando en la gestión de capitales. Un componente clave de la provisión del efectivo y la disponibilidad de efectivo es el capital de trabajo, que implica cambios en los niveles de activos y pasivos corrientes en respuesta al nivel general de ventas de una empresa y diversas políticas internas. El tesorero debe estar al tanto de los niveles y tendencias del capital de trabajo y asesorar a la gerencia sobre el impacto de los cambios de política propuestos en los niveles de capital de trabajo. Gestión de efectivo. El personal de tesorería utiliza la información que obtuvo de sus actividades de pronóstico de efectivo y administración de capital de trabajo para asegurarse de que haya suficiente efectivo disponible para las necesidades operativas.
La eficiencia de esta área se mejora significativamente mediante el uso de sistemas de reserva de efectivo. Gestión de inversiones, perdón. El personal de tesorería es responsable de la adecuada inversión de los fondos excedentes. El rendimiento máximo de la inversión de estos fondos rara vez es el objetivo principal. En cambio, es mucho más importante no poner en riesgo los fondos y también hacer coincidir las fechas de vencimiento de las inversiones con las necesidades de efectivo proyectadas de la empresa. Bueno. Ah, este ya lo hemos leído, ¿no? Gestión de riesgo de tesorería. Las tasas de interés que paga una empresa por sus obligaciones de deuda pueden variar directamente con las tasas de mercado, lo que presenta un problema si las tasas de mercado pues están subiendo. Las posiciones en divisas de una empresa también podrían estar en riesgo si los tipos de cambio empeoran repentinamente. En ambos casos, el personal de tesorería puede crear estrategias de gestión de riesgos e implementar las tácticas de cobertura para mitigar el riesgo de la empresa. Sexto, asesoría en gestión. El personal de tesorería monitorea constantemente las condiciones del mercado y por lo tanto es un excelente recurso interno para el equipo de administración en caso de que quieran conocer las tasas de interés que la compañía posiblemente pagará por nuevas ofertas de deuda, la disponibilidad de deuda y los términos probables que los inversores de capital querrán a cambio de su inversión en la empresa. Relaciones bancarias, pues el tesorero se reúne con los representantes de un banco para discutir la condición financiera de la compañía, la estructura de tarifas del banco, cualquier deuda otorgada a la compañía por el banco y otros servicios, tales como transacciones de cambio de divisas, coberturas, transferencias electrónicas, servicios de custodia, reserva de efectivo, etc. Una relación abierta y a largo plazo puede conducir a cierto grado de cooperación bancaria si una empresa tiene dificultades financieras y a veces puede dar lugar a reducciones modestos en las comisiones bancarias. Bueno, concesión de crédito. La concesión de crédito a los clientes puede ser una competencia del Departamento de Tesorería o puede delegarse al área de contabilidad. Esta tarea permite al tesorero cierto control sobre la cantidad de capital de trabajo bloqueado en las cuentas por cobrar. Pues otras actividades, el mantenimiento de todo tipo de seguros por cuenta de la empresa. Esta tarea puede encomendarse al personal de tesorería sobre la base de que ya maneja una cantidad considerable de gestión de riesgos a través de sus actividades de cobertura, por lo que esto representa una mayor centralización de las actividades de gestión de riesgos. Controles de tesorería. Es fundamental que las funciones estén debidamente segregadas entre el personal de tesorería, de modo que cualquiera que concluya un trato o negocio nunca controle si contabilizó, perdón, los flujos de efectivo resultantes, por ejemplo, las actividades comerciales deben separarse de las actividades de confirmación, de modo que alguien que realice transacciones ilícitas de manera fraudulenta, pues no puede detectar la confirmación que llega de la contraparte. Además, un gerente de tesorería de alto nivel debe aprobar todas las transacciones y otra persona, ¿m? y otra persona debe conciliar y contabilizar todas las transacciones. Entonces, miren, aquí en la siguiente tenemos unos requerimientos de ese cargo de tesorería. Entonces, en este caso, usted va a ser el encargado de registrar eso. En la portada vemos que la gerencia financiera, pues, los están esperando. Función básica. Este cargo es responsable de la liquidez corporativa, las inversiones y la gestión de riesgos relacionados con las actividades financieras de la empresa. La función básica. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las principales responsabilidades? Entonces, primero, pronosticar las posiciones de flujo efectivo, las necesidades de endeudamiento relacionadas y los fondos disponibles para la inversión. Segundo, asegúrese de que haya fondos suficientes para cumplir con los requisitos operativos y de inversión de capital de trabajo. De capital en curso.
Tercero, utilizar coberturas para mitigar los riesgos financieros relacionados con las tasas de interés de los préstamos de la empresa, así como de sus posiciones en divisas. Cuarto, mantener relaciones bancarias. Quinto, mantener relaciones con agencias de calificación crediticia, obvio. Organizar el financiamiento de capital y deuda. Invertir los recursos de la empresa. Invertir bonos. Los fondos de pensiones, perdón. Bueno, vamos a seguir. Ciclo corto, ciclo operación. La financiación e instalación de los activos fijos no garantiza el funcionamiento de la empresa. Para comenzar la explotación deberemos obtener más financiación al objeto de entender a la compra de materias primas, pagar salarios y gastos pues, generales como energía, agua, alquiler, etcétera. Esos gastos se mantendrán durante todo el proceso productivo y se incorporarán al costo del producto como costo de explotación. Ahora bien, una vez conseguidos inicialmente los citados recursos financieros suplementarios sobre los reclamados por la estructura fija, empresarial e inmovilizados en el proceso productivo, está claro que podrán recuperarse cuando a través del cobro de las ventas de los productos terminados, pues se hagan líquidos estos y el resto de costes previamente imputados al precio del producto. Ese anterior proceso de inmovilización de cierta cantidad de dinero en mercancías para luego ser transformada esta última en productos terminados y su posterior venta y cobro en efectivo para recuperar otra vez la disponibilidad financiera original es repetitivo en la empresa y recibe el nombre de ciclo del ejercicio, o también llamado ciclo corto, o también llamado ciclo operativo, o ciclo de dinero a mercancía. Entonces, es un proceso que bajo ningún concepto debe tener interrupciones, ya que en caso contrario no tendríamos regularidad en la producción y aparecerían costes de capacidades ociosas que encarecerían nuestro producto con respecto a la competencia. El almacén afilial del proceso productivo sirve de regulador de la producción para su adecuación al ritmo de ventas. Asimismo, el almacén del principio del proceso productivo sirve de regulación con respecto a los proveedores de esta materia. Estos almacenes ayudan a no interrumpir la producción y por tanto el ciclo corto o ciclo operativo. El ciclo corto puede desglosarse en 4 estados intermedios, que por regla general sufre la disponibilidad monetaria inicial en las empresas productivas. En primer lugar, parte de esta disponibilidad se materializa en materias primas para luego pasar a incorporarse al proceso productivo en forma de productos en carne una vez finalizado el proceso productivo, los productos en curso se convierten en productos terminados, almacenándose en espera de su venta futura. Aquí tenemos una imagen del ciclo operativo, pero pues no voy a entrar ahí a mirarlo con detalle. El ciclo operativo, o continuación del ciclo operativo y periodo medio. El ciclo operativo se origina en el funcionamiento de los activos fijos empresariales, pero es un ciclo asociado al activo circulante. Así permite identificar los componentes del activo corriente con solo mirar las diversas transformaciones que sufre la disponibilidad inicial. Estos componentes de circulante son tesorería de seguridad, stocks de materias primas, stocks de productos en curso de fabricación, stocks de productos terminados y cuentas por cobrar a clientes. Bueno, como decíamos anteriormente, es un ciclo operativo cuya duración bajo determinadas condiciones se mantiene constante y en un ciclo a corto plazo, pues muy seguramente la denominación a corto plazo no es tanto, pero su duración puede ser pequeña. ¿Okay? Y además abajito dice el periodo medio o periodo de maduración de la empresa. Es el tiempo que tarda la unidad monetaria invertida en el ciclo de ejercicio
en reconocerlo y hacerse otra vez líquida. Es decir, es el tiempo que tarda, media hora, que tarda en madrugar el dinero invertido en el ciclo de ejercicio. Ante una situación económica estable, así como no sufrir cambios en la estructura empresarial a corto, entendiendo por tal el mantenimiento a corto plazo, tanto del proceso productivo como de las políticas que lo conforman, esa sería la política de almacenes, ¿cierto? Almacenes de éxito, alimenta con clientes y política, ¿sí? Con proveedores, la duración del ciclo del ejercicio, ¿cierto? Y se mantendrá también constante. Es decir, el periodo medio suele o será constante la cuantificación de este periodo para una empresa determinada por realizarse por diversos métodos, algunos de los cuales dan resultados óptimos. Bueno, allí vemos entonces el ciclo a corto plazo o ciclo de operación y el ciclo del efectivo, o lo que yo acabo de explicar, el FOB, ¿no? Bueno, miren, allí viene esa primera imagen. El ciclo operativo transcurre entre la recepción de las materias primas, su transformación y ventas, y el cobro a los clientes por las ventas de producto terminado, ¿sí? Para obtenerlo, se suman dos razones de actividad: rotación de inventario, ¿sí? Y rotación de encuestas por cobrar. El resultado es la razón promedio de conversión de inversiones. Ejemplo, una empresa comercial presenta una rotación de inventario de 72 días y una rotación de cuentas por cobrar de 60 días. Determina el ciclo operativo, ¿sí? Que 132, pues, habían chuzado un poquito. 132 días, perdón. El ciclo operativo neto o ciclo efectivo es el periodo que transcurre entre la fecha de pago de las materias primas y el cobro a los clientes. Para obtenerlos se resta las primas, perdón, se resta el volumen del pago a proveedores del ciclo operativo. Bueno, dice allí, ejemplo, el ciclo operativo de una empresa es de 44 días, ojo, 44 días. Determinación del efecto Flowey, que ya se le ocurrió hacer eso de, bueno, el ciclo operativo de una empresa es 132 días. Si la rotación de proveedores en días es de 40 días, entonces determine el ciclo efectivo, ¿sí? Que sería en este caso 132 menos 40, es decir, 92 días. Ahí en esta figura pues observan transformación y venta de inventarios en días, cobro de las cuentas por cobrar también en días, etc. Ahora veamos la rotación de inventario. La razón de rotación del inconveniente R.INB se define desde una perspectiva de compra o desde una perspectiva de venta. Razón SR, ¿no? O rendimiento. Inversión sobre número de veces al año, ¿sí? O inversión dividido número de veces al año. Eso es igual al costo de los bienes vendidos dividido entre el inventario promedio del costo y multiplicado por esa rotación, la rotación en número de días. Dice allí, las ventas netas representan los ingresos generados por las unidades vendidas durante un determinado periodo de tiempo, sin incluir impuestos como IVA, ni reembolsos o descuentos temporales. Bueno, aquí tenemos algunas otras diapositivas sobre, por ejemplo, el cálculo del periodo medio, pero pues aquí está muy bien explicado. No voy a detallar eso. Tenemos otra explicación también del ciclo operativo, ciclo efectivo, escasez y gestión de capital de trabajo en las empresas.
las necesidades operativas de fondos, ¿sí?, o necesidades de activos corrientes, son la cuantía de activos a corto plazo a utilizar en el ciclo del ejercicio al objeto de que el activo fijo funcione sin interrupciones. Basándose en los conceptos anteriores, es fácil estimar esta necesidad de activos circulantes a financiar para no tener interrupciones en el ciclo productivo. Existen dos ópticas fundamentales. Primero, la que cuantifica independientemente cada una de las partidas del circulante para que por agregación, pues, eh, determina la necesidad neta del circulante. Y segundo, la que utiliza el concepto del periodo medio como punto de partida. Nosotros utilizaremos la segunda por requerir menos información. Representemos en unos ejes de coordenadas la inmovilización financiera que no requiere el montaje de la empresa en ordenadas, y el tiempo que estas inmovilizaciones estarán en la empresa sería pues 2, ¿no? Simulación 2. Supongamos que que ya está determinada la cantidad de activos fijos que nos supondrá una inmovilización de recursos financieros por la misma cantidad y durante mucho tiempo. Una inmovilización a largo plazo. Supongamos además que la empresa tendrá un periodo medio de 4 días y para conocernos el gobierno medio diario, perdón, GMD, reclamado por el ciclo del efectivo, que obviamente vendrá dado por GMD, ¿sí? Que como dice allí, se está calculando como MP, que es materia prima, MP, que es MP es materia prima. MO, dice allí, es el consumo de mano de obra al año. Y G, bueno, ese es el consumo de gastos generales. Bueno, aquí tenemos una explicación un poquito más profunda de las necesidades de activos circulantes, capital circulante y fondo de maniobra. Aquí está la famosa cuenta, pues que no hace ninguna función, sino que ahí se queda. Bueno, no, hay una explicación. Esta explicación es muy, muy, muy sencilla. ¿Sí? Ahí lo pueden observar. Periodo medio física y periodo medio financiero. Entonces, a partir de ahora, podemos también hablar de un periodo medio físico y otro periodo medio financiero, refiriéndose el primero a entradas y salidas de mercancías y el segundo a entradas y salidas de dinero. Si anteriormente nos coincidían los periodos medios fijos y financiero con los créditos de provisión, se acorta el periodo medio financiero. En el número medio, utilizan el método aproximadamente con los datos mencionados, de forma que si XMP, XMO y XGG, pues son iguales a qué, pues a ese resultado, ¿no? Bueno, tenemos ahí también la cuenta de tesorería, la administración del efectivo, que es donde hablan sobre el modelo Bumol-Tobin, la famosa gráfica también de Bumol-Tobin, la administración del efectivo y ciclo operativo, también lo vimos. Ya un momento. Bueno, vamos a leer este ciclo operativo y caracterización del modelo Bumol-Tobin. El ciclo operativo, el ciclo de efectivo, la cobertura crediticia y el margen de seguridad representan entradas, ¿sí? Entradas de dinero. ¿A qué? Pues al saldo óptimo de efectivo. Es decir, estos conceptos se encuentran íntimamente relacionados con su definición y determinan el camino que debe seguir la compañía para llegar a ese punto. Si se gestionan correctamente esos factores, la empresa puede tener la certeza que en el momento que ocurra una emergencia y parte del capital pues esté invertido, existe un pequeño colchón destinado para este tipo de situaciones.
y con cierta limitación que estará determinada por las condiciones del evento. Asimismo, la incertidumbre tiende a convertirse en una oportunidad de inversión para aumentar el capital de trabajo, ya que es una entrada que incrementa el saldo óptimo efectivo disponible para la empresa. El MBT, que es el modelo Bumol-Tobin, busca calcular el saldo óptimo efectivo teniendo en cuenta los costos relacionados, costos de ordenamiento y costo comercial. Este modelo está inspirado en la administración de inventarios en cuanto a que busca minimizar los costos, ¿sí?, mientras se establece el saldo óptimo efectivo. Saldo efectivo se tomará como base para reducir el costo total correspondiente al aprovisionamiento y mantenimiento. Guarda relación con el modelo de Miller-Orr, porque ambos modelos conducen a lo mismo y se complementan entre sí. De igual manera, permiten miradas desde ángulos diferentes. El MBT, modelo, ¿sí?, el MBT, que es este mismo que acabo de mencionar, considera que los saldos de efectivo son un gasto de dinero constante durante el periodo de tiempo y no considera ingresos a largo plazo del periodo. Al igual que el modelo Miller-Orr considera que el costo de hacer la reposición de dinero, costos de salarios, materiales y activos y costos de transacción, ¿cierto?, es fijo durante el periodo de estudio. Establece un saldo óptimo efectivo y el punto de equilibrio del costo de oportunidad y comercial para poder observar el costo de mantener ese dinero en caja y el costo de reponer el dinero y sus transacciones en cada periodo, sus obligaciones de manera oportuna, sin presentar riesgos de liquidez. Ahí tenemos entonces la fórmula de cálculo de ese modelo Bumol-Tobin, que sería Q igual a raíz cuadrada de, en el numerador, 2 por M. M ya dijimos que es el monto promedio, ¿sí?, o el valor promedio de efectivo necesario por periodo. Eso es M. Ese multiplicado por CF, que es ese costo fijo de convertir en valores negociables a efectivo, es decir, será una constante, no cambia, siempre la misma. Bueno, CF ya, y dividido entre I, que es la tasa de interés. Y tenemos una interrogante, solución, técnicas de administración del efectivo. Técnicas de administración del efectivo. Primero, sincronización del flujo efectivo. A, que los flujos de entrada de efectivo coincidan con los flujos de salida del efectivo. Permite reducir préstamos bancarios, gastos de intereses y con ello aumentar las utilidades. Se consigue coordinando o calzando las fechas de cuentas por pagar con las fechas de cuentas por cobrar. Ello permite mantener saldos pequeños en efectivo. Todo esto primero, sincronización del flujo efectivo y luego uso de la flotación. Diferencia entre el saldo que se muestra en la cuenta de cheques de una empresa o de un individuo y el saldo en los registros del banco. Durante ese retardo, la compañía se beneficia por un flotante. Hay dos clases de flotante. El flotante desembolso, cuando se extiende a un cliente, el saldo en libros se reduce en el momento del cheque, pero el saldo disponible o cobrado en el banco no se reduce, sino hasta que el cheque por fin se aplique. Ahí tenemos entonces la flotación recta, aceleración de las entradas de fondos, etcétera. Conclusiones. Primero, el efectivo a corto plazo le permitirá a la empresa crear planes para hacerle frente a las obligaciones a largo plazo. Segundo, se recomienda realizar reajustes en la política crediticia que permitan mejorar los ciclos de cuentas por cobrar y aumentar el ciclo de rotación de los fondos líquidos. No recurrir a los créditos a corto plazo siempre que se pueda
obtener financiamiento gestionando las cuentas por cobrar, teniendo en cuenta que esta forma de financiamiento es más rara y más comprometida para una empresa. Tercero, existen tres herramientas que favorecen una correcta administración del efectivo, que es la administración del ciclo efectivo, los modelos económicos matemáticos para determinar el saldo óptimo efectivo, como el modelo Bumol-Tobin y el modelo y el estado de flujos de efectivo. Las principales fluctuaciones del área de tesorería en una empresa, son control y planificación de la liquidez, gestión de necesidades y excedentes a corto plazo, negociaciones bancarias, gestionar el riesgo, control de gestión y establecer relaciones con otros departamentos. Aquí tenemos unas referencias bibliográficas y pues no sería más. Bueno, no sería más. Muchas gracias. Espero que ustedes puedan visualizar esta grabación y bueno, que la puedan aprovechar al máximo. Muchas gracias. Hasta luego. Acabé de dejar de compartir. Bueno, no sería más. Una feliz noche para todos. Descansen.